Sindicatos. Los sindicatos, por lo general, se precian de los niveles salariales y otros beneficios que han conseguido para sus miembros, y por supuesto eso es lo que hace que atraigan miembros. El nivel salarial por hora es típicamente un indicador clave del éxito de un sindicato, pero las demás consecuencias de dicho nivel salarial suelen recibir mucha menos atención. El legendario líder sindical de Estados Unidos John L. Lewis, jefe del sindicato United Mine Workers de 1920 a 1960, fue enormemente conocido por conseguir mejoras salariales para sus miembros. Sin embargo, un economista lo ha denominado el mayor vendedor de petróleo del mundo, porque su trabajo sindical supuso para la industria del carbón subidas de precios e interrupciones por huelgas, lo que provocó que muchos consumidores de carbón decidieran comenzar a utilizar petróleo. Esto, por supuesto, hizo que disminuyera el empleo en la industria del carbón. Hacia la década de 1960, el desempleo dejó a muchas comunidades mineras económicamente afectadas y muchas se transformaron en pueblos fantasmas. Las historias en la prensa sobre su padecimiento rara vez relacionaban sus problemas actuales con los días de gloria de la época de John L. Lewis. Para ser justos con Lewis, él decidió, de forma consciente, que era mejor tener menos mineros realizando trabajos peligrosos bajo la tierra y mayor maquinaria pesada haciendo dichos trabajos, dado que ésta no podía morirse a causa de los derrumbes, explosiones y otros peligros de la minería. Para la sociedad en su conjunto, sin embargo, estas y otras consecuencias eran desconocidas. Muchos simplemente apoyaron lo que Lewis hizo para mejorar los salarios de los mineros y, años después, sintieron compasión por el declive de las comunidades mineras sin percatarse de la relación entre ambos sucesos. Sin embargo, lo que había ocurrido era consecuencia de uno de los más simples y básicos principios de la economía, que la demanda es menor a un precio alto que a un precio bajo. Ese principio se aplica siempre, ya sea si analizamos el precio del carbón, el de los trabajadores mineros o cualquier otra cosa. Muchas situaciones similares se produjeron en la industria automotriz, en la que el factor del peligro no era el mismo que en la minería. En este caso, el sindicato United Automobile Workers también tuvo éxito en sus demandas al conseguir salarios más altos, mayor seguridad laboral y normas laborales más favorables para sus miembros. A la larga, sin embargo, todos estos costes adicionales subieron el precio de los automóviles convirtiendo a los coches estadounidenses en menos competitivos que los japoneses y otros también de importación, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Hacia 1950, Estados Unidos producía las 3/4 partes de todos los coches en el mundo y Japón menos del 1% de lo que fabricaban los estadounidenses. 20 años después, Japón estaba produciendo casi 2/3 de la cantidad fabricada en Estados Unidos y, 10 años después, más automóviles que Estados Unidos. Hacia 1990, 1/3 de los coches que se vendían en Estados Unidos eran japoneses. Años más tarde se vendían más Honda Accord y Toyota Camry en Estados Unidos que el total de coches fabricados por General Motors. Todo esto, por supuesto, tuvo su efecto en el empleo. Hacia 1990, el número de empleos en la industria automotriz estadounidense se había reducido en 200,000 menos que en 1979. Las presiones políticas a Japón para que, voluntariamente, limitara sus exportaciones de coches a Estados Unidos solo consiguieron que los japoneses abrieran fábricas en Estados Unidos, que contrataban trabajadores estadounidenses para reemplazar las exportaciones perdidas. A inicios de la década de 1990, estas fábricas trasplantadas desde Japón estaban produciendo la misma cantidad de coches que antes se exportaban desde Japón, y, en el año 2007, el 63% de los coches japoneses vendidos en Estados Unidos se fabricaban también en el país. Muchas de estas empresas japonesas tenían trabajadores que no estaban sindicados y que en su mayoría rechazaban la sindicalización cada vez que el gobierno auspiciaba sufragios de voto secreto sobre este asunto entre ellos. El resultado fue que, a comienzos del siglo XXI, las empresas estadounidenses fabricantes de coches en Detroit estaban despidiendo a miles de trabajadores, mientras que, al mismo tiempo, Toyota estaba contratando a miles de trabajadores estadounidenses.
El declive de los trabajadores sindicados en la industria automotriz formaba parte de un patrón más generalizado entre los trabajadores industriales en Estados Unidos. El sindicato de la industria siderúrgica United Steelworkers of America también era muy grande y muy conocido por conseguir salarios más altos y otros beneficios para sus miembros. Pero también en esta industria se perdieron más de 200,000 puestos de trabajo en apenas una década, mientras las empresas siderúrgicas invertían $35,000 millones en la maquinaria que reemplazó a estos trabajadores, y los pueblos donde durante años se había concentrado la producción del acero quedaban económicamente devastados. La creencia común de que los sindicatos eran una bendición y una necesidad para los trabajadores comenzó a empañarse con escepticismo y recelo sobre el papel que habían tenido los sindicatos en los declives económicos y en la reducción de empleo en muchas industrias. Ante la perspectiva de ver a muchos empresarios yéndose a la quiebra o reduciendo radicalmente sus puestos de trabajo, algunos sindicatos comenzaron a hacer concesiones, esto es, a renunciar a muchos beneficios salariales y otras ventajas que habían sido obtenidos en años anteriores. Por doloroso que fuese, muchos sindicatos concluyeron que esta era la única manera de salvar los empleos de sus miembros. Una nota de primera plana en The New York Times resumió la situación de comienzos del siglo XXI. En su acuerdo con General Motors el jueves y en acuerdos recientes con otros monstruos industriales, Ford, Daimler Chrysler, Goodyear y Verizon, los sindicatos han mostrado una nueva disposición para frenar sus demandas. Mantener la competitividad de sus empresarios, han concluido, es esencial para evitar que los empleos sindicados se pierdan en beneficio de los no sindicados, que trabajan por lo general en empresas que pagan menores salarios en Estados Unidos o empresas extranjeras. Los sindicatos y sus miembros han aprendido por las malas algo que se suele enseñar de entrada en los cursos introductorios de economía, que la gente compra menos a precios altos que a precios bajos. No se trata de un principio complicado, pero por lo general se pierde entre el torbellino de los hechos y la arrogancia de los discursos. La proporción de trabajadores sindicados ha disminuido con los años en Estados Unidos, a medida que el escepticismo sobre los efectos económicos de los sindicatos se ha expandido entre los trabajadores, que han ido votando cada vez más en contra de ser representados por sindicatos. Los trabajadores sindicados constituían el 32% del total de todos los trabajadores a mediados del siglo XX, pero solo el 14% hacia final de la centuria. Más aún, hubo un cambio muy grande en la composición de los trabajadores sindicados. En la primera mitad del siglo XX, los grandes sindicatos de la economía estadounidenses estaban en las industrias minera, automotriz, siderúrgica y transportista. Sin embargo, hacia finales de la centuria, los más grandes y que crecían más rápidamente eran los de los funcionarios gubernamentales. En el año 2007, solo un 8% de los empleados del sector privado estaban sindicados. El sindicato más grande del país era de lejos el de los maestros, el National Education Association. Las presiones económicas del mercado, que crearon los problemas que vimos arriba para los trabajadores sindicados en la industria y el comercio privados, no se aplicaban a los funcionarios. Estos podían seguir obteniendo incrementos salariales, mayores beneficios y seguridad laboral sin preocuparse de acabar corriendo la misma suerte que los mineros, los trabajadores de la industria automotriz u otros trabajadores industriales sindicados. Aquellos que contrataron a trabajadores gubernamentales no estaban gastando su propio dinero sino el de los contribuyentes, de manera que tenían muy pocas razones para resistirse a las demandas del sindicato. Además, estos empresarios rara vez tenían que enfrentarse a las fuerzas competitivas del mercado que les haría perder negocios en beneficio de los importadores o en beneficio de productos sustitutos. En la industria privada, muchas empresas se mantuvieron no sindicadas bajo la política de pagar a sus trabajadores lo mismo que ganaban los trabajadores sindicados. Esta política implica que, para un empresario, el coste de tener un sindicato es mayor que el coste de los salarios y beneficios otorgados a los trabajadores.
Los costes ocultos de las reglas sindicales sobre antigüedad y otros muchos detalles operativos son para algunas empresas razones suficientes para deshacerse de los sindicatos únicamente para lograr simplemente mayor eficiencia, incluso si aquello implica pagar a sus empleados más de lo que les pagarían si estuviesen sindicados. Por ejemplo, las 3 grandes empresas automotrices estadounidenses que estaban sindicadas han llegado a necesitar de 26 a 31 horas de trabajo por coche, mientras que las empresas automotrices japonesas, que por lo general no estaban sindicadas, necesitaban entre 17 y 22 horas. Los sindicatos de Europa Occidental han sido especialmente poderosos y los muchos beneficios que han conseguido para sus miembros han repercutido en el empleo y en las tasas de crecimiento de sus economías. Los países de Europa Occidental han estado durante años por detrás de Estados Unidos tanto en crecimiento económico como en creación de empleo. Un reconocimiento tardío de estos hechos hizo que algunos sindicatos y gobiernos europeos suavizasen algunas de sus demandas y restricciones sobre los empresarios tras un desplome económico. En 2006, The Wall Street Journal informó: el desplome económico de Europa ha dado a muchas empresas más fuerza en sus negociaciones con los trabajadores. Los gobiernos europeos han sido lentos en cambiar sus leyes laborales que benefician a los trabajadores por miedo a la ira de los votantes. Esto ha frenado el crecimiento del empleo a medida que las empresas trasladaban sus operaciones al exterior, donde los costes laborales eran menores. El alto desempleo en Europa redujo el consumo, limitando el crecimiento económico de los últimos años a un exiguo 1,4% promedio en los 12 países que utilizan el euro. Tras la flexibilización de las restricciones sindicales y gubernamentales en el mercado laboral, la tasa de crecimiento en estos países pasó del 1,4% al 2,2% y la tasa de desempleo cayó del 9,3% al 8,3%. Ninguna de estas estadísticas era tan buena como las de Estados Unidos en ese mismo periodo, pero sí constituían un incremento en relación con las que existían bajo políticas y prácticas previas en los países de la Unión Europea.